En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y quiero pedirle que abra su Biblia en 2 de Corintios y vamos a leer algunos versículos en el capítulo número 8. 2 de Corintios, capítulo número 8. La carta de 2 de Corintios nos muestra el carácter de un verdadero cristiano. Toda la carta, ¿no? Y el apóstol Pablo aquí anima y explica cómo la iglesia puede participar en el dar. Ay, aquí le vas a hablar de lo que a nadie le gusta, el dar. Pues sí, voy a hablar del dar. Porque para crecer como cristianos y como una iglesia sólida, debemos explicar y hablar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una de las cosas que la Biblia nos habla es acerca del dar. Y creo que es uno de los temas más difíciles para hablar. Aquí tú me puedes predicar de todo, pero cuando me toquen la cartera o me hablas de dinero, hasta ahí somos amigos y nos ponemos un poquito incómodos y un poquito difícil. Pero ustedes van a ver a través de la palabra la bendición que hay cuando nosotros damos. Y por eso es que es difícil.
porque nos incomoda, pero cuando vemos el resultado, vamos a estar agradecidos. Así que yo sé que están apuraditos, pero espérenme un momentico para que vayamos leyendo y vayamos viendo cómo Pablo explica a la iglesia cómo participar en el dar. Y eso es lo que queremos, concientizarlos a todos, a toda la iglesia, al Centro Cristiano Pentecostal, a este cuerpo de Cristo, cómo nosotros podemos participar en la bendición del dar. Capítulo 8, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente, verso 1 del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, creo que todos en Venezuela estamos en una grande prueba de tribulación, así que es algo muy parecido. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Verso 3. Pues doy testimonio de que como con agrado han dado. ¿Han qué? Dígale al de al lado, dieron. Pero fíjense en las condiciones que estaban. En una gran tribulación, y yo lo voy a llamar en una estrechez económica. Por eso digo que se parece mucho al escenario el cual vivimos. Pero Pablo dice, doy testimonio de que con agrado. Qué sabroso es dar con agrado. Dar con agrado. Han dado conforme a cómo. A sus fuerzas. Fíjense que nadie le dijo cuánto, ni cómo, ni dónde, cómo dar. Dieron conforme a sus fuerzas. A sus fuerzas. Y más allá, y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Wow. Ninguna otra carta del Nuevo Testamento habla tanto sobre la ofrenda y el dar del cristiano como el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Quise ponerlos en el contexto para que ustedes vean cómo ellos y Pablo testificaba acerca del dar y cómo dieron, con generosidad, con libertad, lo que podían y aún, en algunos casos, más allá de lo que podían. Ahora vamos al capítulo 9, avancemos un capítulo más de Segunda de Corintios, verso 9, capítulo 9, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Qué bueno, ya lo encontró rapidísimo, ¿verdad? Capítulo 9, verso 6 de Segunda de Corintios, dice una vez más Pablo, el cual escribe esta carta a la iglesia de Corinto, y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente. Este tema de hoy yo lo he llamado, lo he titulado, ¿qué harás con tu semilla? Dígale al lado, ¿qué harás con tu semilla? ¿Qué harás con tu semilla? ¿Qué vas a hacer con tu semilla? ¿Saben que todos nosotros tenemos una semilla? La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer con la semilla? Pablo nos enseña el que siembra escasamente. Utiliza un principio agrícola porque conocían del tema.
les dice, bueno, sabemos que la Biblia también nos enseña que para participar de los frutos, el labrador tiene que trabajar primero. Amén. Obviamente tenemos que trabajar. ¿Alguien ha sembrado aquí alguna vez algo? Así sea un caraotas en un vasito de compota con periódico. Lo han hecho, ¿verdad? Todos pasamos por esa materia y aprobamos. Salimos aprobados, porque en biología siempre vimos eso. Pongan uno en la sombra y pongan uno en el sol. ¿Verdad que lo hicieron? Sí, yo sé, yo también pasé por el liceo y el colegio y todo esto. Y nos estaba explicando, porque usábamos unas semillas, ¿verdad? Bien sean de caraotas negras o blancas o rojas o frijolitos chinos, que son muy famosos ahora, porque se ríen. Son muy famosos, nadie los conocía, ahora todo el mundo los conoce. Resulta, pero ¿por qué se ríen? Es verdad, todos los conocen. Habla acerca del sembrar. Entonces yo preparo mi tierra para poder sembrar. Yo no es que agarro mi semilla y la lanzo en donde caiga. No. Yo tengo que prepararme para sembrar. Inclusive hay lo que se conoce como semillas seleccionadas. O sea, semillas que son potencialmente van a dar. O sea, de un 100% garantizan que el 99% van a germinar y van a dar su fruto en su momento. Cada semilla potencialmente va a germinar y en lo que germina comienza a dar una planta. Posteriormente esa planta se convertirá en un árbol. Después ese árbol se va a convertir en un árbol de frutos. Y allí es donde viene la bendición. Pero comenzó a partir de ¿qué? Del sembrar. Porque a todos nos gusta comernos los frutos, pero a nadie le gusta sembrar. Cuando todo el mundo dice, cuando yo me compre mi casa, que tenga una mata de mango, que tenga una mata de naranja, una de limón, una de aguacate, que todo esté hecho ya. Claro, porque es muy cómodo lo que otro sembró, comérselo uno. Es chéverísimo disfrutar del fruto, del trabajo de otro. Pero me gusta este principio porque nos habla de la siembra. Y Pablo dice, el que siembra escasamente también va a cosechar. No esperes que si siembras mucho, vas a recoger poco. ¿Qué digo? Vas a recoger más. Pero si siembras mucho, tienes una gran expectativa porque la cosecha va a ser como muy grande. Yo no digo grande, va a ser muy grande. Es lo que nos viene hablando aquí Pablo. Pero el que siembra generosamente también segará. Fíjese, ese fruto, producto de la siembra de alguien, se va a convertir en bendición. Fíjense la importancia de sembrar. Lo que usted siembra se va a convertir en bendición para usted y también para otros. Porque el que está en el campo ahorita está sembrando y él no sabe en cuál mesa de cuál casa de ustedes van a disfrutar de la siembra de alguien que creyó. ¿Me explico? Dicen amén. Alguien creyó, por esa tierra se preparó, la sembró, la cosechó, y nosotros aquí en la ciudad disfrutamos de cebollas, pimentón, cambur, lechosa, patilla, de alguien que en algún momento se tomó el tiempo y la dedicación de ¿qué? De sembrar, de cuidar esa siembra para que nosotros aquí en la ciudad podamos tener nuestra sopa, para que podamos tener nuestros sabrosos guisos
con nuestros aliños que alguien sembró. Y damos gracias a Dios por ellos. Porque si no, imagínense unas caraotas sin aliño. Solo imagínenselo. Imagínense una sopa sin cilantro. Es una sencilla hojita allí, pero le da un sabor a eso que usted se lo imagine. Cuando llegue a casa se lo toma. Verso 7. Aparte de que bendigo a otros, también estoy alimentando y estoy sustentando. Y yo quiero traer aquí a memoria, antes de avanzar, lo que el Señor nos dio, que nosotros somos la iglesia de la sombra. De la sombra. ¿Por qué? Porque alguien sembró y el árbol creció y está dando fruto y la gente se alimenta, la gente se sustenta, la gente se nutre, la gente se edifica. ¿Por qué? Por el trabajo de alguien, por el esfuerzo de alguien, por alguien que le creyó a Dios y sembró. Y ustedes son esos muchos, sépanlo. Gloria a Dios. Somos parte de esa bendición. Y vamos a seguir creciendo. Ya van a ver por qué. Verso 7. Más adelante dice, cada uno, ¿quiénes deben dar? Cada uno. Dígale al del lado, cada uno. Cada uno habla aquí del dar nuevamente. Y explica cómo va a dar. Dice, cada uno dé como propuso. ¿Cómo? En su corazón. Y eso me gusta. Porque cuando uno ama, uno da. Punto. Uno da y uno disfruta en el dar. Es más, le voy a ir más allá. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora me pregunto yo, ¿cómo un corazón que tiene a Jesucristo como Salvador va a ser un corazón mezquino? Un corazón egoísta. Un corazón avaro. En Venezuela decimos codito. Porque aprietan el codo y tranca la mano. No, un corazón que tiene a Cristo es un corazón dador, dadivoso. Y usted lo puede experimentar. Porque esto no es para un grupo selecto de la iglesia, esto es para todos. ¿Cómo usted lo ha experimentado? ¿Cómo se siente usted en darle a alguien que está necesitado, por ejemplo? ¿Qué produce eso en usted? Una satisfacción, una alegría, un contentamiento, ¿verdad? Eso es lo que produce. No produce, oye, ¿para qué le daría yo eso? ¿Quién me manda a mí? Yo sí soy tonto. Porque si yo tengo más. Pero aquí la Biblia nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Hay gente que es peligrosa dando. Y los conozco. Hay gente que empiezan a dar y dar y dar y un poquito, bueno, pueden dar de todo. Y el que está recibiendo dice, ¿en serio ese es para mí? ¿En serio tú me vas a dar eso? Porque la persona que lo recibe sabe que es costoso y sabe que en algún momento le costó a esa persona. Moisés, Éxodo 25, Dios le da instrucciones para que Moisés edifique un lugar llamado el tabernáculo. El pueblo de Israel no había conocido ese lugar, pero Moisés tenía la revelación de parte de Dios en levantar y construir un tabernáculo. Para un líder de iglesia, para un pastor, para un ministro del Señor, no hay cosa más difícil que esta.
tener uno la visión de Dios y que la persona, el pueblo entero, participe de esa visión y vea lo que el líder, Dios le mostró. Moisés dice, ok, yo recibí la revelación, pero ahora ¿cómo hago para transmitírselo al pueblo? Porque todo es muy bonito lo que Dios le reveló, pero Dios, ¿y cómo hacemos con los recursos? ¿Cómo hacemos con los recursos para construir el tabernáculo? Bueno, Dios le dio la instrucción. Capítulo 25, versículo 1 de Éxodo dice, Jehová habló a Moisés diciéndole, di a los hijos de Israel que tomen para mí ¿qué? ¿Para quién es la ofrenda? ¿Era para Moisés? Pregunto. No, porque hemos equivocado el concepto y el mundo se está encargando de eso. Porque creemos que cuando traemos el dinero a la iglesia, cree que es para la pastora o para el hermano Aquilio o lo que, etcétera. No, hermano, cuando usted da aquí, usted está dando para Dios. Tiene que siempre ver eso, y cuando el diablo traiga otra cosa a su cabeza, reprenda al diablo y diga, yo estoy dando para Dios y su obra. No deje que el diablo le robe y le dañe su semilla. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de ¿cómo? De su voluntad, no es obligado. Y yo alabo a Dios por esto, porque Dios no coacciona a nadie para dar. ¿Oyó eso? Yo no estoy aquí diciéndole a ustedes que den, yo solamente le estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Es su decisión si al final usted quiere dar. Pero yo quiero ponerlos en el punto exacto de lo que la palabra de Dios nos enseña para edificación y bendición de su pueblo. Dice más adelante, que diere de su voluntad, de corazón. ¿Lo leyeron? ¿Cómo va a dar? Voluntariamente, de corazón. No porque la pastora me lo dijo, no porque el hermano Aquilio me lo dijo, no porque el hermano de al lado me dio un codazo. Y suelta la cartera, yo te vi que trajiste algo para Dios, sácalo. No, voluntariamente, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y Dios le dice, bueno, esta es la ofrenda que vas a tomar de ellos, oro, plata, cobre, azul, todos los elementos necesarios para la construcción de lo que Dios le había mostrado en visión a Moisés. Vamos bien hasta aquí. Capítulo 36 de Éxodo, vamos a ver qué pasó con el pueblo. Capítulo 36 de Éxodo, versículo 3 en adelante. Capítulo 36 de Éxodo, versículo 3 en adelante dice así: y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel, todo el pueblo de Israel se involucró en el proyecto. Moisés, yo creo que lo que Dios te dijo es verdad y yo quiero participar de esta bendición, porque no es solamente tu visión, ahora yo también me voy a involucrar. ¿Cómo me voy a involucrar? En el dar. ¿Qué necesitas? Yo puedo apoyar, te apoyo. Vamos para adelante. Dale, Moisés, que yo sé que Dios está contigo y tú eres el hombre de Dios para nosotros. Vamos a trabajar. La ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de que de hacerla, de ejecutarla, porque ese era el propósito. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria como cada mañana. Alguien me dijo, claro, aquí el pueblo de Israel no gastaba porque no había centros comerciales. ¿Qué iban a gastar en el desierto? Pero eso era su tesoro. Ellos salieron riquísimos de Egipto, pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Verso 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno a la obra que hacía. Verso 5. Y hablaron a Moisés diciéndole, el pueblo trae mucho, Moisés.
más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado a que se haga. Verso 6, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciéndole: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba mucho más abundantemente, porque dieron de corazón para la obra de Dios, y Dios se encargó de bendecir y de multiplicar lo que el pueblo había dado. Y doy gloria a Dios por eso. Vámonos de nuevo a Corintios. Seguimos leyendo allá. Segunda de Corintios, capítulo 9. Gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios? Versículo 8. Perdón, cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza, dice el verso 7, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Imagínense a alguien dando un regalo con la cara así como que me costó caro, ¿viste? ¿Cómo se ve eso? Muy mal, muy mal. Pero cuando uno da un regalo con alegría, el que lo recibe está así como ansioso, y está ansioso también el que lo dio para ver si le gustó. ¿Qué dice? ¿Cuál es su impresión? Se le queda viendo a los ojos a ver qué reacción tiene. Y cuando lo abre, justamente lo que yo quería. Imagínense cómo se siente la persona que lo dio. ¡Wow! No importa que costó tan caro, pero la satisfacción y la bendición del dar es que uno se siente bendecido y complacido por ayudar y bendecir a otro. Amén. Verso 8. Y poderoso es tu Dios y mi Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjense en esto. Wow, Pablo escribe unas cosas aquí tan profundas. Si lo llevamos en el hilo, siembra. Si siembras abundantemente, cosechas abundantemente. Cuando cosechas abundantemente, vas a tener mucho. Pero ¿qué vas a hacer con ese mucho? Pablo también te dice, no te vuelvas loco con el mucho. Nos está orientando qué vamos a hacer con el mucho. Cuando tengas más que suficiente. ¿Cuántos tienen más que suficiente? Ninguno. Yo sé que todavía no han llegado ahí. No sean mentirosos. Yo todavía tampoco he llegado al más que suficiente. Pero viene, sí, Señor. Nos estamos preparando para el más que suficiente. Gloria a Dios. Prepárate para el más que suficiente. Porque cuando tengas el más que suficiente, vas a abundar para toda buena obra. Yo sé que muchos en este tiempo difícil y de crisis que hemos atravesado, muchos han participado de la buena obra, han ayudado a otros que están necesitados. Y Dios ha bendecido esa semilla que tú has dado. ¿Amén o no amén? Porque el que ha recibido ha compartido, y el que ha compartido, Dios le vuelve a multiplicar lo que compartió. Amén, a mí me ha pasado. ¿A cuántos más les ha pasado? Fíjense, ustedes son testimonio vivo de esto que estamos leyendo. Esta es la respuesta bíblica
a lo que no entendíamos. Oye, pero ¿por qué yo doy esto? Y de alguna manera alguien viene y, oye, ¿sabes que estaba pensando en ti? Y mira, te traje esto. ¿Saben qué? Ese es Dios. Ese es Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios tiene mucho más abundantemente para darte. A Dios no le hace falta nada. Pero Dios se complace en eso, en que tú compartas, en que tú bendigas la obra de Dios y que tú ayudes a tus hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios está comprometido por su palabra a esto. Dice más adelante, verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla, vuelve a utilizar la palabra semilla. ¿Saben que Dios nos ha dado a todos, como dije al comienzo, una semilla? Cada vez que trabajamos, recibimos la semilla. Haga así, para que sepan cuál es la semilla. Todos sabemos cuál es. La recibimos. Así que todo el mundo tiene aunque sea una semilla. Así sea nacional o importada, pero la tiene. Ya saben también de qué hablo. Puede ser nacional o internacional, pero la tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con la semilla? Pero ¿sabe la semilla quién la da? Dios. Dios. Ayer el líder Jorman habló de algo y él dijo que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da la capacidad para trabajar, la inteligencia, la sabiduría y la destreza para nuestras labores. Lo hacemos y lo ejecutamos bien y recibimos el pago por ello. ¿Es o no es así? En el área donde usted se desempeñe. Si usted hace bien su trabajo, usted es digno de recibir el salario que a usted le corresponde o el negocio por el cual usted hizo. Eso se convierte en una semilla en su mano. Y cuando te da el dinero en la mano, uno dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Lo primero que piensa es en qué lo voy a gastar. Y nadie piensa, o pocos piensan, en qué lo voy a invertir. O a quién voy a dar. Y aquí es donde empieza, ¿qué vamos a hacer con esa provisión? Hermano, ¿dónde vamos a sembrar? Yo les he dicho, y siempre veo el Centro Cristiano Pentecostal como un terreno fértil para predicar y extender el Evangelio del Señor. Hermano, cada vez que usted da para la obra de Dios, usted está contribuyendo a que el reino de Dios se extienda. Usted está contribuyendo para que el Evangelio avance. ¿Sabía? Entonces, si no hay el recurso, si no hay la semilla, ¿cómo avanza? Imagínense el pueblo de Israel si se hubiese cerrado y dice, no, yo no voy a dar, Moisés, porque yo no creo en lo que Dios te mostró a ti. El tabernáculo todavía estuviera en periodo de construcción, como muchas obras que hemos visto que se quedan a la mitad. Pero el pueblo de Israel fue partícipe, activo, con sacrificio, porque cada vez que damos es un sacrificio. Porque muchas veces nos duele, y eso es bueno. Porque cuando nos duele quiere decir que hay compromiso. Repita conmigo, compromiso. Compromiso con esta casa, con este lugar. Porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con la obra de Dios, con el Centro Cristiano Pentecostal. Estamos comprometidos, como dije ya, primero con Dios y también con este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es el lugar de nuestra bendición, es el terreno de nuestra bendición. Porque yo llegué aquí, Aquilio Lama llegó aquí en el año 94.
Posteriormente, en el 2006 me caso aquí. En el 2009 mi hija nace en el Señor aquí. Posteriormente, mi madre se congrega aquí. Y va a seguir. Va a continuar. ¿Por qué? Porque es un terreno fértil. Y he aprendido algo. Uno se convierte aquí, cuando uno está en un lugar, uno se convierte en una columna. Y tú no puedes recibir una posición de columna si tú no lo eres. La Biblia dice en Apocalipsis, eso no está en los apuntes, muchachos, pero siento de parte de Dios decirlo, que Dios nos hizo columnas en el templo de Dios. Alguien me preguntó y me dijo, Aquilio, ¿cómo tú te ves dentro de 5 años aquí en la iglesia? Y yo, haciendo lo que Dios me ponga a hacer. Así le respondí. Porque tal vez están pensando que uno se convertirá en algún telepredicador o en lo que sea. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque esa columna está allí. Y así se lo puse de ejemplo. Pues esa columna no está esperando otra cosa. Esa columna está allí para ser columna. Y punto. No, pero es que yo quiero ser viga. No, ella es columna. Y gracias a Dios que está ahí. Y que de ahí no se va a mover. ¿Entendió? De ahí no se va a mover. Y por eso tiene ese lugar. Es un privilegio. Cada vez que usted viene al culto, usted lo ve ahí. Esa columna. Dice, wow. Columna en el templo de mi Dios. Ahí están 2 columnas. Y no se mueven. Y no están pensando en decir, mira, pero no sé, en 5 años yo me veo en otra construcción. Mentira, ahí está, ahí se va a quedar. Y pasarán 10 años y dirán, bueno, la viga se quiere ir. No, ella está ahí. Porque forma parte está comprometida con la estructura. Gloria a Dios. Tiene que haber ese compromiso. Cuando damos, hay compromiso. Cuando usted aporta para su familia, hay compromiso. Porque usted siempre me dice, no, Aquilio, porque estoy trabajando, porque los muchachos, la casa, los pago. Ese es un hombre comprometido con su hogar y con la responsabilidad que Dios le dio. Mujer de Dios igual, cuando tú trabajas, tú tienes un compromiso. ¿Con quién? Con tu hogar, con tus hijos, con tus responsabilidades. Hay compromiso. Pero si no existe compromiso, no existe sacrificio, ¿qué pasa? Las deudas empiezan a caer, empiezan a embargarte, empiezan a agobiarte, te roban la paz, te dejas de congregar y se alejan de Dios. ¿Por qué? Pasó algo en el camino. Hermanos, pero sepa que cada semilla aquí entre nosotros cuenta. Cuenta. Porque yo sé que muchos han dado, como dice la Escritura, conforme a sus fuerzas, y aún muchos más allá han dado más allá de sus fuerzas. Pero Dios dice, el que da semilla al que siembra. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros damos y traemos la ofrenda, Dios se encarga en volverte a dar semilla. Entienda, semilla. Cuando tú das, hermano, es una ley natural. Y por eso creo que Pablo usó eso para que entendamos. La Biblia es sencilla. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Si nosotros sembramos caraotas, vamos a recoger caraotas. No podemos cosechar otra cosa. Pero si yo doy mi semilla americana, yo creo que Dios
es capaz de duplicarte y bendecirte, tu semilla americana. Yo creo eso, porque es una ley de siembra. Es una ley de siembra. Tú no puedes sembrar una cosa y cosechar otra, porque bueno, dañarías todo el ecosistema. Es así. Porque ¿quién ha sembrado caraota y ha cosechado aguacates? Nadie. Y Pablo dice, el que da semilla, el que siembra, o sea, Dios se va a encargar de bendecirte en tu trabajo. Sí, Dios te va a bendecir en tu trabajo. No, hermano, yo estoy orando, pastora, ore por mí porque me jugué los animalitos. Si yo me gano, te cuenta con la bendición. Pero eso sí, ore para que salga el conejo, porque aposté todo al conejo. Dios no bendice así. Dios bendice el esfuerzo de tu trabajo, el fruto y la labor de tus manos. Eso es lo que Dios bendice. No crea en otra historia. Si usted juega el 5 y 6 o cualquier juego de azar, las cartas, lo que sea, usted se va a enriquecer. No. O usted va a ser bendecido. Bájese de esa nube, le digo. Porque no va a perder su semilla. La va a perder y después Dios le va a decir, ¿y qué hiciste con la semilla? Yo te la di. Yo sé que tú trabajaste, pero la sembraste en el lugar equivocado. La gastaste en otras cosas que no eran lo propio. Porque creo que muchas veces Dios nos da los recursos para extender el reino. Y Dios nos bendice para que la obra avance, para que tengamos lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. ¿Sabe qué bonito que usted llegue a este lugar y los aire acondicionados todos funcionan, la iluminación toda funciona, los equipos de sonido funcionan, micrófonos funcionan? Y usted invita a alguien aquí a la iglesia y dice, wow, qué bonita es tu iglesia. Y usted se siente parte de esa bendición. Porque cada vez que usted da semilla, Dios le da semilla y esa semilla se convierte en todo esto. Tú eres parte de esto. Semilla el que siembra, pero también Dios dice, Él va a dar pan al que come. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nos comemos la semilla y después no tenemos para sembrar. Pero Dios bendice igual. Pero entonces, oye, pero ¿por qué al otro le va bien? Porque siembra, pero también aparte una parte para comérsela. Esa es la gracia del agricultor. Él no es que cosecha todo y se lo come. No, Él guarda siempre para la próxima temporada volver a sembrar y garantizarse así el ciclo de la bendición. Es un ciclo, es un ciclo. Pan al que come. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aleluya. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo. Vuelve a decirlo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. ¿Saben qué? Cuando mucha gente se me acercó, inclusive se lo voy a testificar, en pandemia, una vez una joven que yo le di clase aquí en la iglesia, se fue a Estados Unidos y ella me escribió, me dice, aquí lo siento de parte de Dios darte algo. ¿Tú tienes cuenta en dólares? Y yo le dije, no, consíguete una cuenta en dólares que yo te voy a pasar algo. Yo ni he hablado con ella. Y en aquel momento me pasó, se lo voy a decir porque me pasó $20, pero $20 era bastante plata a inicio de la pandemia. Y yo dije, gloria a Dios, se convirtió eso en acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Ella sembró una semilla, pero no supo el resultado aquí. El resultado aquí fue que gloria a Dios. ¿Se fijan? Cuando damos semilla, alguien le da la gloria a Dios. Por eso es importante cuando damos, a quién le damos. Porque cuando damos a nuestros hermanos, eso se convierte en acciones de gracias para Dios.
wow, hermano, Dios te tocó, lo enviaste en el momento indicado. Y así me gusta porque yo le oro a Dios, Dios conoce y Dios toca a quien tenga que tocar. Y Dios hace. Y yo sé que a muchos en estos tiempos de la pandemia, Dios hizo milagros. Y ese es el mío. Puedo contarle otros, pero creo que también usted tiene el suyo. ¿Por qué? Porque aquí también salió una palabra por nuestra pastora y dijo que en tiempos de hambre, en tiempos de necesidad, seríamos saciados. Palabra de Dios. Seríamos saciados y estamos siendo saciados. Cada vez que usted abre su nevera, gracias Señor, porque en tiempos de hambre seremos saciados. Y estamos enriquecidos, hermano. Deje de verse en pobreza. Porque cuando usted abre su despensa y consigue 1 kilo de harina pan, usted es bendecido, porque hay otros que ni tienen. Y esa es la superabundante gracia de Dios. Porque hay otros que ni tienen. Cada vez que usted enciende su cocina y hay gas, gloria a Dios, porque hay otros en otros estados que ni tienen. Entonces ya basta siempre de estar, eso hermana Yosmar, quejándonos. Porque hemos sido bendecidos por Dios. Y eso se convierte en acciones de gracias. Cada vez que usted coma, por eso es que oramos y damos gracias. Porque Dios es el que provee, Dios es el que da, Dios es el que sustenta a su iglesia. Verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. ¿Saben qué, hermanos? Cada vez que nosotros obedecemos a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, Dios bendice esa actitud. Es lo que dice aquí, esta administración glorifican a Dios. Damos gloria a Dios cada vez que usted participa en el dar, porque usted está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada vez que usted diezma, así en el mundo diga lo que diga. Y me le paro enfrente y le digo, oye, ¿qué hacen con los diezmos? Usted cumpla lo que Dios le dijo que hiciera. Porque sabe que yo doy fe de que el dinero que entra aquí a la iglesia se usa para la obra de Dios. Y yo voy a utilizar aquí esto. Y los libros así lo muestran. Los libros contables, porque no es que aquí entra el dinero y bueno, y se administra y ajá, ¿y dónde va? Ahí están los libros, ahí están las facturas, ahí están los pagos. Ahí está la iglesia al día. Ustedes saben que durante la pandemia salió un artículo diciendo, o una ordenanza o algo, diciendo que los alquileres se congelaron, no es que se eliminaron. Y la iglesia seguía pagando su alquiler y durante la pandemia la iglesia siempre estuvo al día. Cuando locales en lugares comerciales tuvieron que cerrar. Yo doy gloria a Dios por eso. Porque ¿sabes qué demuestra eso? Compromiso. Y yo le decía, pastora, llegó el recibo del alquiler y del condominio. Y chulup, llegaba la transferencia, la muchacha de la administración, aquí está el recibo, chévere, pipi, al día. No tuvimos que utilizar ni apoyarnos ni nada de eso, en ampararnos en lo que el gobierno dijo, porque la iglesia siempre cumplió y cumple. Y puedo decir, hasta el sol de hoy, la pastora lo certifica de que estamos al día. Porque ¿sabe qué sería malo? Pastora, cortaron la luz. Y usted diría, ¿qué pasó? Aquí nadie pregunta cuánto es el recibo de la luz, pero siempre venimos y hay luz.
¿Verdad? Nadie. Pero usted se goza de eso. Y yo también, porque esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Y doy gloria a Dios por eso. Cumplimos lo que dice Malaquías 3:10. Quiero leerlo porque es palabra de Dios también para nosotros. Leamos Malaquías 3:10, porque de eso se gozaba Pablo, en que cumplían la palabra y el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo cumplían? Haciendo lo que Dios dijo. Malaquías 3, verso 10 en adelante, Dios le dice al pueblo, a su pueblo, le dice: traigan todos los diezmos al alfolí, a la canasta de las ofrendas, y haya alimento en mi casa, que haya lo necesario para que todo funcione bien, una buena alimentación. Y Dios dice algo. Dios dice: pruébame. Dios está diciendo: pruébame. ¿Escucharon eso? Dios dice algo: trae los diezmos a mi casa y procura de que todo esté bien en mi casa. Y yo me comprometo. Pruébame. Me comprometo. Dios se compromete. Lo está leyendo, ¿verdad? Pruébame ahora en esto. Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Es el único verso donde Dios dice: pruébame. ¿Sabía eso? ¿Cuántos han probado? Yo he probado. Voy a hacer como la publicidad. Si no lo ha usado, pruébelo. Y si no le funciona, le devolvemos su dinero. Decía el comercial, ¿no? Pero yo estoy seguro que Dios siempre sí funciona, hermano. 100% garantizado. ¿Quién da fe de que sí funciona? Porque Dios dijo: prueba. Prueba. Y solo está hablando del 10. Hermano, le voy a decir un secreto. En cada factura que es emitida, a usted le retiran de su factura el 16% y usted no dice nada. ¿Sabía? Pero cuando se trata de diezmo, sacan el arco, la flecha, el rifle, la escopeta, la bomba atómica para decir. Pero el gobierno se queda con 16 y usted no dice nada. Solo quería decir eso. Porque a veces peleamos por 10. Cuando cada vez que compramos 16 se queda en otro lugar. Pero bueno, gloria a Dios, porque ellos también darán cuenta a Dios de eso. El verso 11 dice: gloria a Dios. Aparte de que le voy a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, Dios se va a encargar de reprender también al devorador, al que echa a perder los aparatos, al que por donde se nos va el dinero, por donde se fuga el dinero. Dios dice: tranquilo que yo lo voy a reprender por ti, no te vas a tener necesidad de nada. Yo reprenderé al devorador y no va a destruir el fruto de tu tierra, ni tu carro, ni tu oficina, ni tu nada, ni todo lo que tú hagas. La vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el verso 12 dice: y todas las naciones dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos está haciendo ese llamado. Prueba, obedece a la palabra de Dios, prueba. Yo te digo prueba, diga al de al lado, prueba. Y el verso 15 de 2 de Corintios 9, y con ese termino,
concluye el apóstol Pablo diciendo: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan, pero tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Y el regalo más grande que podemos tener nosotros es a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos enseña Dios. Dios nos enseña eso, el dar, pero también el ser agradecidos, y le damos gracias a Dios por Jesucristo, que dio su vida para rescatarnos a todos nosotros, a todos nosotros. Hermanos, aunque el actual momento histórico que vivimos en nuestra nación por todos lados sea pésimo para sembrar, todo aquel que siembra su semilla y cree a la promesa de Dios, ¿saben qué? Va a cosechar. No importa cómo está el clima para sembrar, sea con lluvia o con sol, con frío o con calor. Dios está viendo tu siembra y Dios va a enviar la lluvia sobre esa siembra para que florezca y reverdezca. Esta es tu tierra, la tierra CCP, tu tierra prometida. Y tú siembras aquí y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Hágalo de prueba. ¿Qué fecha es hoy? 17 de octubre del año 2021, después de nuestro Señor Jesucristo. Póngale la fecha, Señor, yo voy a probar. Pruebe. Y después en algún momento me cuenta cómo le fue cuando probó. Hace ese trato conmigo. Pruebe. Hermano, yo quiero orar antes de finalizar por todos ustedes. Sé que todos, la gran mayoría, trabajan, estudian. Yo quiero orar para que el Señor bendiga la obra de tus manos y bendiga tu trabajo. Amén. Pueden quedarse así sentaditos. Señor, te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza. Padre, gracias por tu palabra, porque nos enseña la bendición del dar. Gracias por el principio bíblico, Señor, que nos das para sembrar semillas. Semillas, Señor, que se germinarán, serán árboles, Señor, que brindarán frutos, Señor, para tu gloria, donde muchos van a ser bendecidos, Señor. Aún todo este sector va a ser bendecido, Señor. Toda la ciudad de Caracas será bendecida por la obra que tú has levantado, Señor, en medio nuestro. Padre, te doy gracias por cada familia, por cada hombre y mujer, niño, anciano que forma parte de esta congregación, que están comprometidos contigo primeramente y con esta obra, Señor. Oro por ellos, oro por sus empleos. Señor, bendice la obra de sus manos. Prospérale, Señor, en todo lo que hagan. Padre Santo, dale sabiduría, dale agilidad, destreza, Señor, en la obra de sus manos. En el nombre de Jesús, que ellos puedan ser prósperos, que ellos puedan ver la bendición tuya en esta tierra, Señor. En la tierra de aflicción, tú nos bendecirás como bendijiste, Señor, a José. Y que José testificó y dijo, Señor, que aún en la tierra de aflicción a él había sido bendecido. Igualmente, Señor, nosotros en esta tierra, en Venezuela, Señor, esta tierra próspera, esta tierra de bendición, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos y vamos a avanzar, Señor. Veremos tu gloria,
Señor, que la superabundante gloria tuya, Señor, repose en cada hogar, en cada familia del Centro Cristiano Pentecostal, Señor. Bendigo a todos los que trabajan, Señor, en empresas privadas, Señor, a todos los que están en el sector público, los que trabajan, Señor, de forma independiente. Bendíceles, Señor, abre puertas de bendición, las ventanas de los cielos, Señor, ábrelas, Señor, envía, Señor, el trabajo, la obra, Señor, porque tú te complaces en bendecir a tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, bendice la obra de las manos de tus hijos, Señor. Dale, Señor, la sabiduría a los jóvenes, Señor, para trabajar, para producir, a los adultos, Señor. Ayúdale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos confiar y descansar en la fe